Yo voy a estar controlando las preguntas y anotándolas, así que yo estaré mirando Genial, genial. te las paso al Es final. genial, súper agradecida entonces. Bueno, como ya hice la introducción, o sea, sigo de portera, disculpen si me ven un poco distraída porque, bueno, ahora sí. Un poco la idea de esta charla que aclaro que está hecha como parte de mi curiosidad, porque cómo se vivencia desde el punto de vista de los artistas, ¿no? Como artista, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a crear? ¿Cuáles son ¿no? nuestros recursos como también para en algún momento elaborar esto? Y entonces quiero aclarar esto porque, bueno, soy, más allá de mi formación, que fue en el IPA y tuve excelentes profesores de teoría y historia del arte no es mi especialidad, entonces me da mucha vergüenza con Carolina y con Elena que están acá y todos los que saben mucho. Pero bueno, así que simplemente es que quiero compartir algunas reflexiones y navegaciones que estuve haciendo, a las que intenté darle un sentido, porque me parece que si algo nos debemos preguntar es qué aprender en este momento. O sea, qué puedo aprender como para navegar mejor esto, ¿no? Perdón, Inés, ¿podés silenciar todos los micrófonos? Lo voy a intentar. Ok, porque se escuchan como Sí, otras. sí. Pueden reactivar los que quieran pueden reactivar, pero por ahora, por favor, que sean solamente que lo reactives vos, María Ángela, si lo necesitas. ¿Sí? Bueno, entonces lo que estaba diciendo era que desde este, un poco está enfocada a pensar en cómo nos puede ayudar esto a navegar, digamos, afectivamente y también expresivamente este, estos tiempos, ¿no? Y, y una de las cosas que encontré y que me pareció interesante traer es que en realidad como humanidad siempre hemos convivido con las epidemias infecciosas. Fíjense ustedes en esta obra egipcia que está claramente acá el tema de las huellas de la polio. Estamos hablando de 1300 años antes de Cristo. O sea que siempre la humanidad ha estado, ¿no? en contacto con estas enfermedades que son contagiosas. Quizás la obra como más completa para entender ayer, hoy, siempre, cómo se vienen ante nosotros las pandemias y, digamos, y cuáles son estos límites que pasa, es esta obra del triunfo de la muerte de Bruegel el Viejo, es de 1562, es una obra que está en el Prado, y que representa, digamos, el tema de la muerte avanzando, sin que nada la pueda detener, avanzando y también atacando a todos por igual. Creo que eso es uno de los puntos que es más importante subrayar de lo aterrorizador que es ¿no? que son estas pandemias. O sea, no hay protección posible ni en que hayamos sido buenos o malos en nuestra posición social, en nuestra cultura, eh, en, en nuestra situación de vida, a veces ni en la edad. Y sobre todo lo que enseñó fue que el poder, ni el poder ni el dinero en realidad tenían posibilidades de salvar a a los que eran afectados. En este detalle, a mí me parece sumamente importante cómo representa, ¿no? el poder ese rey que está exánime, prácticamente ya, ¿no?
agonizando, y la muerte que se ceba, porque bueno, siempre hay quien se ceba, ¿no? De estas situaciones, se aprovecha, se ceba de esas riquezas que están en Talleres y no sirven absolutamente para nada. No sirven para proteger ni la vida del rey, ni la vida de nadie. O sea, nos hace reflexionar de que en realidad esa acumulación, ¿verdad?, de la riqueza en estas situaciones no sirve para nada. Nos preguntamos qué hace esta pareja que canta, es una pareja joven, de enamorados, y que parecen absortas en medio de la catástrofe en cantar, ¿no? Quizás sin percibir que además tienen también la muerte rondándolos, ¿no? Y que hace como una especie de orquesta burlona. Quizás es una un pequeño mensaje de esperanza, quizás no, quizás quiere decir que, bueno, por más que uno se aísle en el amor, eh, en lo que es su circunstancia afectiva presente, no va a escapar. Y quizás quiera decir las dos cosas. Porque bueno, es un cuadro de múltiples mensajes e interpretaciones. Una cosa que me pareció interesante fue que en realidad todos pasamos, como humanidad y como individuos, en general solemos pasar como por varias etapas en estas pandemias. Y la primera es obviamente el pánico. Esto es una representación que está en la Biblioteca Universitaria de Praga, y fíjense ustedes cómo la peste negra, que está ahí estrangulando a su víctima, en realidad es representada como un demonio, ¿no? Es esa idea de que la visión, digamos, de la peste es una visión siempre espantosa, es un cuerpo monstruoso. Y por otro lado, también quizás la peste despierta en nosotros los monstruos. Acá Daniel Defoe, que todos lo conocemos por Robinson Crusoe, escribe, hablando de la peste de 1665 de Londres, que se da una propensión o una vil inclinación en aquellos que estaban infectados a infectar a otros. Creo que estas son cosas que se actualizan, que nos preguntamos, ¿no? Como también en lo que hemos vivido en nuestra pequeña sociedad, digamos, de, bueno, cómo alguien que podía sospechar estar infectado tiene una cantidad de contactos sociales totalmente evitables, ¿no? Y uno dice, bueno, pero no habrá algo ahí atrás, una especie de, ¿no? de infestar a los demás, de pasar su condición. Y acá me encontré con un uso increíble justamente de la peste, que era la Orden de San Lázaro. La Orden de San Lázaro, que todavía tiene su monasterio en Jerusalén, salió a las cruzadas con un regimiento muy especial. Todos tenían lepra. Es decir, todos estaban condenados a una enfermedad que era muy, muy evidente, y que también era una enfermedad que los iba a llevar a la muerte en un tiempo. Y estos caballeros de San Lázaro eran los más valientes en las batallas, porque eran como kamikazes, los tipos no tenían nada que perder. Y cuenta en un relato, que bueno, no importa si es verdad o no, pero vale, que en medio de una batalla que estaban perdiendo, uno de ellos se corta un brazo y se lo tira al enemigo, que retrocede aterrorizado. Es decir, ¿no? Este uso casi de un arma química, que era una cosa que fue bastante, que se hizo bastante en la Edad Media. Muchas veces, si se declaraba la peste en un ejército que estaba sitiando a una ciudad o a un castillo, lo que fuera, una de las estrategias era justamente mandarles por sobre las murallas los cadáveres infectados para contagiar. O sea que lo del contagio
no es solamente algo que nos viene, sino que a veces no, tiene que ver con una intención. Y la peste siempre ha estado también asociada, digamos, a que quienes ayudan a las víctimas de la enfermedad también están expuestas a una muerte terrible. Esto lo dice Sículos, que es un historiador griego del siglo I a.C., refiriéndose a una gran peste que hubo en la Atenas de Pericles, y que justamente de alguna manera está también en este cuadro que es tremendo, que se llama El Corralón de los Apestados, de Goya. Goya tiene, digamos, como una especie de bisagra, ¿no?, en sus temas, a partir de que sufre esa enfermedad que lo deja sordo, que todavía no se sabe exactamente qué era, va a volcar su mirada hacia una cantidad de miserias, de la guerra, del dolor, y entre ellos justamente esta especie de depósito de seres agonizantes en un hospital que era justamente el ala de los apestados. Pero también, si ustedes ven sobre acá, también hay una pequeña esperanza, ¿no? O sea, no están del todo solos. No sabemos quiénes son, si son familiares, si son... pero hay gestos de piedad, ¿no?, de alguien que atraviesa su propio miedo, su propio asco por el olor que se tapa la nariz y que le da de beber a uno de estos enfermos. Entonces, digo, como en el cuadro ¿no?, de Bruegel, siempre hay como una pequeña luz aún en estas catástrofes. La etapa 2, después del miedo, es la etapa de la huida, otra cosa que también creo que hemos ya experimentado, ¿no? Bueno, fue especialmente evidente en turismo, pero también en muchos comportamientos, ¿no?, de familias o de personas que dicen, bueno, no, en realidad, ¿para qué la voy a pasar acá en Montevideo si yo tengo la opción de estar en un lugar agradable, bueno, ¿no?, y salir de acá? Pero la huida como una actitud así como que lo atraviesa todo, no significa solamente irse de una ciudad apestada, sino también irse de uno mismo o irse de las obligaciones. Esta maravilla de miniatura es un burdel medieval. Si ustedes ven, está entrando alguien que parece un rey y también alguien que parece del alto clero, porque lo que pasa cuando se declaran estas pandemias, y lo dicen como muchos escritores ya en la Edad Media, es que no hay diferencia, y eso es lo terriblemente desconcertante, en la actitud de los comunes, digamos, y de aquellos que están para protegernos, para proteger nuestra vida civil o para proteger nuestra vida espiritual. Y dice Boccaccio, en el Decamerón, no se ocupaban de ninguna de sus cosas o haciendas, y todos, como si esperasen ver venir la muerte en el mismo día, se esforzaban con todo su ingenio en no ayudar a los futuros frutos de los animales y de la tierra y de sus pasados trabajos, sino en consumir los que tenían a mano. Me encantó en esta imagen que no solamente está representado el sexo, no, sino que cada uno tiene una mesa enfrente. O sea, es eso de largarnos al consumo sin pensar, ¿no? Que también creo que sobre todo en los primeros días se vio increíblemente con el papel higiénico, ¿no? Eso fue muy divertido porque en realidad uno decía, bueno, ¿qué tiene que ver esto que parece afectar a los pulmones con la necesidad de papel higiénico? Pero bueno, creo que en esos momentos uno no piensa, ¿no? Es una primera actitud lo de salir. Es un poco lo que dice Horacio, el poeta, ¿no? Carpe diem, aprovecha el día, no confíes en el mañana. Es posible que no haya un mañana. Y ahí se derrumban todas las barreras éticas, ¿no? Es decir, todo ese pensar en un mañana, que es lo que nos hace levantarnos, regar las plantas, limpiar, todos esos trabajos que de alguna forma posibilitan que haya un futuro.
futuro, que haya comida en el futuro para los que plantan, por ejemplo, tiene que ver justamente esa interrupción, ese parate que nos coloca en ese aprovechar el día. Y obviamente aprovechar el día aquí en el Jardín de las Delicias del Bosco tiene mucho que ver con el tema del sexo. Miren, ¿no? Estas chicas que están como ofrecidas al pecado, y además para colmo tienen estas manzanas rojas. Es muy interesante toda la iconografía del Bosco, no voy a entrar en esto, pero tiene mucho que ver el tema de las frutas y las frutas rojas, ¿no? Siempre simbolizando, como el pavo real también, los animales que simbolizan los pecados, y generalmente las frutas rojas tienen esa inequívoca interpretación, digamos, de estar aludiendo a los pecados de la carne. Lo de huir y lo de la cuarentena, la cuarentena es una estrategia, digamos, que aparece como hace muchos años, aparecen estas primeras pestes, se dan cuenta que, bueno, si la gente se aísla, el contagio para, o sea, que es una estrategia muy antigua, pero también lo de huir de las ciudades apestadas, y en este caso da lugar a esta obra maravillosa de Boccaccio, en que 7 chicas y 3 muchachos, bellos, jóvenes, ingeniosos, inteligentes y bastante ricos, se van a pasar la cuarentena fuera de la ciudad. Y para amenizar esta cuarentena, cada uno tiene el deber de hacer un cuento. Y estos cuentos, en realidad Boccaccio, no son cuentos que los inventó, sino que él recogió de parte de la tradición clásica y parte también de tradiciones orales de estos cuentos, y los adaptó de alguna forma para convertirlos en el material que ellos, con el que distraen estas horas de cuarentena. Y estos cuentos generalmente son cuentos eróticos, que no quiere decir pornográficos, son cuentos de amor a la vida. O sea, me parece que esto es súper interesante porque en algún momento Pampinea, una de las mujeres, dice: nadie traiga noticias que no sean alegres. Hay en esto algo como una especie de sentido de huida, si es verdad, pero también de protección, ¿no? Del ánimo. O sea, vamos a estar más fuertes si de alguna manera no estamos pendientes todo el tiempo del recuento de los muertos, o ¿no? de las malas noticias. O sea, esa idea de que también la fortaleza que podamos mantener frente a la circunstancia nos va de alguna manera a volver menos vulnerables ante la peste. Va a ser una versión, pero ambientada en Nápoles, no en el norte de Italia, Pasolini, en el 71, que se llama el Decamerón. Yo la vi hace 1.000.000 de años, pero tengo un recuerdo de eso como muy transgresor, ¿no? Muchas historias de gente que justamente sale de sí misma, de su rango, para dedicarse, para dedicarse al amor, ¿no? Al placer durante la peste. Pero también hay, dentro de estas historias que cuenta Pasolini, hay una que es la del discípulo de Giotto. Y aquí Giotto está representado por el mismo Pasolini. La fotografía en blanco y negro lo vemos. La historia cuenta de un encargo que se le hace en realidad es a un discípulo de Giotto, y cuando el artista llega al pueblo, en realidad no corresponde para nada a la idea que hay de artista. Es un muchacho terriblemente grosero, maleducado, vulgar, que se rodea de gente, de la peor gente del pueblo, y eso es como interesante porque rompe con ese prototipo del artista príncipe en todos los sentidos que ya se estaba instalando en el Renacimiento, ¿no? Es como una ruptura de eso. Y él dice en un momento
que cuando ya tiene avanzada la obra, que soñar una obra es más dulce que realizarla. Y esto me parece realmente una frase, una enseñanza maravillosa para los que ¿no? sufrimos muchas veces por no poder hacer que nuestras intenciones artísticas se concreten de la manera en que lo hemos soñado, ¿no? Así que bueno, era un personaje así como un poco inesperado, ¿no? Vulgar, pero muy sabio. Y entre las formas de tratar de pelear contra las pestes, hay una que a mí me parece increíble, y además si ustedes ven, se desarrolla desde 1080, o sea, desde el siglo X hasta 1741, ¿no? Estamos hablando de pleno siglo XVIII, tiene 8 siglos de desarrollo, que es la de los reyes taumaturgos, es el toque del rey. Este toque del rey tenía que ver con el origen divino justamente de los reyes. Entonces, si los reyes tenían un origen divino y Dios actuaba a través de ellos, era posible también que pudieran curar. Y estas ceremonias se llevaban a cabo muchas veces con muchos días, se la tomaban muy en serio los reyes, ¿no? Se preparaban durante varios días, ayunaban, rezaban, y atendían de repente durante un día a centenares y centenares de apestados y les colocaban la mano en la cabeza con una fórmula que decía, bueno, algo parecido como yo te curo a través de Dios. Y después les daban unas medallitas, que a veces eran monedas simplemente y a veces eran monedas acuñadas especialmente. Y bueno, esto entró un poco en decadencia justamente en el siglo XVIII porque acá está la reina Ana en un retrato y arriba está la estupenda, estupendo personaje de la favorita, porque bueno, la reina Ana hizo todo su mejor esfuerzo, pero no logró curar. Y entonces empieza a haber como un poco de tomárselo un poco en broma, ¿no? Del pueblo, esto del toque del rey. Por ejemplo, Voltaire dice de una querida que se había muerto con la peste, que había sido tocada y muy bien tocada por Luis XIV, pero que no había sobrevivido. Entonces finalmente se termina, digamos, como práctica, pero miren ustedes qué interesante, en la Revolución Francesa, ¿no? Antes de que Bonaparte llegue a ser emperador, cuando estaba en sus campañas en Egipto, se declara una peste muy importante y Napoleón, un poco impulsado por sus oficiales, le dicen que vaya a ver a los apestados y que vaya a hacerse presente, digamos, en ese lugar de dolor. Y Napoleón no tenía ninguna ganas de contagiarse, pero bueno, va y está con ellos. Él tenía un médico militar que quería probar algunas medicinas como para poder salvarlos. Napoleón no está de acuerdo. La cuestión es que Napoleón esa noche se va y deja la orden que se cumple de que los maten a todos. Entonces les dieron una mezcla ahí de láudano y opio y los despacharon de una manera bastante caritativa, pero definitiva. Áudamo y opio. Y cuando, y cuando disculpen que voy a interrumpir, les pido a todos que chequen si tienen sus micrófonos cerrados, porque cualquier interrupción complica la audición de todos y mi concentración. Así que les pido, por favor, que cierren todos los micrófonos. Lo interesante es que Gros, que era un pintor clasicista, va a hacer una especie de Photoshop de esta historia terrible y lo va a representar a Napoleón como reviviendo esa vieja tradición del toque del rey. O sea, nunca se habla sí del heroísmo de Napoleón, de tocar, ¿no?, las pústulas del soldado apestado, pero nunca de que en realidad eso terminó en una especie de eutanasia colectiva. Pero bueno,
se van generando, obviamente, lugares como de cuidado ya en la Edad Media, y aparecen estos personajes que eran más bien unos funcionarios, o sea, algunos no eran médicos ni tenían ninguna preparación, hacían un poco lo que podían. Se hace como común una especie de uniforme, y el uniforme tiene que ver con estar absolutamente tapado, porque la idea que ya viene desde la Grecia clásica es que hay algo en el aire, ¿no? Las miasmas. Pero también se pensaba, por ejemplo, que si uno miraba a un apestado podía contagiarse por la mirada. Estos médicos, la razón de esa especie de pico de pájaro tan impresionante era que lo rellenaban con unas mezclas de más de 70 hierbas aromáticas que se suponía podían filtrar el aire y de alguna forma hacer una especie de defensa del aire que respiraba este hombre, que en realidad tampoco iba nunca a tocar a un enfermo, por eso llevan el bastón también, o sea, era todo como con la mayor distancia posible, ¿no? Pero se convirtieron en una imagen, que bueno, además la hemos visto mucho estos días, ¿no? En una imagen muy característica con sus túnicas negras, que además eran de una tela encerada, es decir, que también estaba esa idea, ¿no? De repeler de alguna forma el contagio. Había muchos que huían, pero siempre hubo otros, como los médicos de la peste, que se animaron a quedarse. Y este cuadro, que bueno, forma parte de nuestra iconografía nacional y creo que de la memoria de todos los que hemos sido niños y lo fuimos a ver muy chicos y quedamos como tan fascinados con este drama, justamente cuenta la historia de dos médicos argentinos que eran además de clase alta, es decir, tenían todos los recursos y posibilidades de haber huido de la peste amarilla, pero se quedan. Y entonces, de alguna forma, esto es como, y se hacen mártires, ¿no? Mueren los dos por exponerse atendiendo a muchos de los enfermos que eran inmigrantes recientes, que vivían en unas condiciones de pobreza extrema, y ellos se animaron, digamos, a entrar en esos lugares donde era muy riesgoso, ¿no? Y donde había tan pocas posibilidades de combatir con limpieza la peste. Esto es interesante porque está demostrando, digamos, por un lado, estableciendo, ¿no? El tema de la caridad y de esa entrega amorosa a los otros, ¿no? No huir, sino quedarse. Y por otro lado, la fe que tiene que ver también con el pensamiento positivista de finales del siglo XIX, la fe en la ciencia. Pero son las dos cosas que se juntan para hacer frente a esta tragedia. Y acá traje también el boceto preparatorio que hizo Blanes para este cuadro, y que me parece sumamente interesante cómo Blanes de alguna forma dignifica y embellece la figura de los enfermos. Frente al primer boceto, ¿verdad? Donde la madre está caída y su cara es casi como una especie de máscara grotesca. En la versión definitiva es una especie, ¿no? de bella ninfa caída de una forma muy estética, púdicamente cubierta, y sí tiene este tema del niño, del bebé, que trata de amamantarse. Y tema del bebé, ¿no? que trata de amamantarse de la madre muerta, en realidad es casi un motivo iconográfico que se va a establecer bastante antes con Poussin, que cuando justamente habla cuando narra la plaga de Ayot, establece este tema que, bueno, es muy melodramático, ¿no? Entre el niñito que está ahí vivo con esos colores, digamos, de la vida, tratando de amamantarse de la madre que está claramente muerta.
Agradezco mucho a Carolina por la que además me pasó otras, otras fuentes posibles de las cuales puede haber abrevado Blanes en sus viajes a Italia, ¿no? Como la peste de Atenas, perdón, y la Santa Tecla que intercede por la liberación de esta peste de Tiepolo, que también encontramos. Es decir, que es posible que Blanes lo haya visto y lo toma como motivo central de su cuadro. Hablando de Santa Tecla, me encontré que en realidad Santa Tecla está muy vigente estos días, no solamente por el tema de la peste, sino también porque, bueno, por su nombre en español, es la santa de los informáticos. Así que todos los que estos días estamos dependiendo tanto de la informática, podemos suplicarle a Santa Tecla que haga que nuestras máquinas marchen lo mejor posible y no tengamos problemas. La etapa 3 sería la de la causalidad y la culpa, que no es lo mismo. La primera gran explicación fue justamente, hemos hecho algo, ¿no?, contra Dios para que nos mandara este castigo, es decir, la peste como un castigo divino. Esto dio lugar justamente a un movimiento que se llamó, disculpen, les pido de nuevo, todos, hay alguien que tiene el micrófono abierto, yo en este momento no puedo, sin interrumpir la conferencia, apagar micrófonos. Les pido por favor que chequeen los micrófonos de nuevo. Cuando se ve que la peste está atacando a todos, incluso a los eclesiásticos, ¿no?, más santos, y que también los que estaban, digamos, a cargo del cuidado espiritual también huyen de la peste, se forma un movimiento espontáneo de jóvenes que salen por los caminos a flagelarse, salían con látigos y recorrían los caminos lamentándose de este castigo, pero asumiendo, digamos, que de alguna forma es el castigo a la culpa por haberse portado mal. Los flagelantes empiezan a juntar gente, básicamente en Alemania, y se convierten en unas columnas que obviamente se apestaban también y se morían, pero que es una especie de oposición también a lo que era la posición de la Iglesia, ¿no? Es decir, ellos son los desencantados de la Iglesia. Y dentro de esta cosa extrema empiezan a buscar culpables y encuentran que los judíos, por ejemplo, no se enfermaban tanto. Entonces, dicen que los judíos son los que envenenan los pozos de agua y mataron así a casi 2.000 judíos. La realidad y la posible explicación muy práctica de por qué no murieran tantos judíos como cristianos es que dentro de los ritos de la religión judía hay abluciones. O sea que posiblemente al observar esos ritos estaban más limpios. Entonces eran menos vulnerables al tema de la peste. Esto, lo de los flagelantes, en realidad fue bastante tolerado hasta que en el Concilio de Constanza se los condena absolutamente. Y entonces esto de dónde viene, por qué viene, digo que también lo hemos oído, ¿no?, estos días, eso de, bueno, es la madre tierra que se está quejando, hemos hecho un uso abusivo, ¿no?, en nuestro paso, cuando uno ve, ¿no?, lo de los jabalíes en Roma, o los patos bañándose en las fuentes, o los peces en los canales de Venecia, realmente uno dice, bueno, ¿no?, esto parece ser una especie de grito de protesta, ¿no?, que nos hace que todos paremos y dejemos que la vida natural empiece a tomar su lugar. Pero el tema de buscar el caso cero es también como parte, ¿no?, de esto de la culpa, y se ve mucho, por ejemplo, en la Torre de Babel, esto que hablábamos al principio, ¿no?, cómo
en realidad en un mundo que estaba tremendamente globalizado, por ejemplo, las primeras pestes vienen por la ruta de la seda, o sea, todo esto que traía desde lejos estos objetos que eran lujosos, que eran tan deseados por, ¿no? por los jóvenes, todos los que eran coquetos, en realidad nos estaban trayendo la muerte. O sea, eso Catay era en realidad la China. Y la Torre de Babel es un poco lo que vivimos hoy. Y ante eso, ante ese problema que además tenía que ver justamente con esto, ¿no? del comercio internacional, en 1743 un parlamentario inglés le escribe a otro: la ciudad está furiosa, pues usted sabe, para los comerciantes no hay peor plaga que un freno en los negocios. Entonces, cuando estos días, ¿no?, se discute si volver o no a la actividad productiva, uno piensa que en realidad no hemos avanzado tanto desde el siglo XVIII. Pero por suerte la etapa 4 es la etapa del conocimiento. O sea, pasadas estas otras etapas, llegamos a la etapa del conocimiento, que a veces es un poco disparatado. En la gran peste que arrasó Viena en 1679, aparentemente un músico callejero muy borrachín, en medio de una borrachera, cae en un pozo donde había muchos cadáveres de apestados y sobrevive. Al otro día se despierta y bueno, es una especie de resurrección, por lo cual se le hace una canción que todavía es una canción popular que recuerda, digamos, a Agustín, que sobrevive. Lo cual no quiero decir que haya que llenarse de alcohol para pasar esta pandemia, simplemente lo digo como algo gracioso, ¿no? Pero bueno, el paso justamente de la peste, ¿no?, a la curación ha dado lugar a grandes formas arquitectónicas, como pueden ser Santa Sofía, porque bueno, Justiniano I justamente fue un sobreviviente de la peste, y al cambio también del mausoleo de Adriano, que hoy lo conocemos desde 580 en realidad como el Castillo de Sant'Angelo, porque en medio de la gran epidemia que asola a Roma, al Papa de la época se le ocurrió hacer una gigantesca procesión, sin la distancia social debida, obviamente, pero cuando estaban cerca del Castillo de Sant'Angelo, vieron justamente a San Miguel Arcángel posado sobre el castillo, envainando la espada. Y eso significaba justamente el aviso de que el demonio, ¿no?, la peste, había sido vencida. Por eso luego se coloca esta estatua de San Miguel y otras que rodean a Sant'Angelo, y tiene la apariencia y el nombre que conocemos ahora. Y lo que dice Camus es que todo lo que el hombre puede ganar al juego de la peste y de la vida es el conocimiento y el recuerdo. O sea que son las dos cosas que nos puede hacer aprender la peste. La peste justamente tiene que ver, bueno, nada menos que con el Renacimiento italiano, ¿no? Porque este gran salto, digamos, en la representación, en la literatura, se da justamente como después de una gran peste. Y tenemos como una especie de nueva sensibilidad que nace, porque así como estaban los flagelantes, también hay movimientos renovadores dentro de la Iglesia, movimientos que nos llaman, como, ¿no?, el de San Francisco, a ser más austeros, a ser como los lirios del campo, es decir, a no creer que lo más importante del mundo son nuestros negocios y nuestros ajetreos para ganar dinero, sino esa vuelta, digamos, un poco panteísta, ¿no?, pero esa vuelta a las virtudes como más sencillas, que era también una crítica, digamos, a lo que era la Iglesia en ese momento, ¿no? Y esto permite, digamos, hay una cuestión práctica, siempre hay una cuestión práctica, ¿no? En la peste murieron muchísimas personas que eran mayores, y se da
eh, por un lado, que hay oficios, digamos, que como había tan poca gente para cubrirlos, empiezan a ser muy bien pagados. O sea que hay una ascensión de una cantidad de gente de clase social. Y por otro lado, hay muchos jóvenes que son ricos herederos de varias fortunas y que quedan jóvenes con ideas nuevas y con un montón de dinero para gastar. Entonces, digamos, eso va a ser también lo que va a empujar a un arte nuevo en el Renacimiento, que es un arte que tiene que ver con otros valores, ¿no? Como lo de la libertad, como el amor, como la justicia y también eso de, bueno, no sabemos cuándo va a volver la peste, así que hay que aprovechar el día. Esta es la conmemoración en Viena, se llama San Carlo Borromeo, es una bellísima catedral barroca, que tiene, es bastante exótica porque tiene estas dos columnas a la manera de columna de Trajano, que es la forma, digamos, ¿no? clásica de contar una historia, una especie de cómico en piedra, que justamente cuenta cómo se superó la peste en Viena. Peste que en realidad había sido, había avanzado a pesar de los avisos de los médicos de que habían notado unas fiebres exóticas, habían avanzado porque no se había suspendido la preparación de unas grandes fiestas de cumpleaños para el heredero de los Habsburgo. O sea, si les suena un poco algo, ¿no? Ese tema de, bueno, vamos a no ver esto porque hay un gran casamiento o hay una gran fiesta. Una de las consecuencias que tiene esto de la peste es el nacimiento, entre otras, de géneros nuevos en la pintura. Y este género del vanitas es un género que justamente nos va a recordar siempre que podemos ser los dueños del mundo, que podemos tener un gran poder terrenal o espiritual, ¿no? Acá está representado, que podemos expandirnos y tener poder en otros lugares lejanos, que podemos incluso hacernos dueños de la cultura clásica, pero que siempre, siempre va a estar, y acá está, ¿no? la muerte esperándonos. O sea que todo es vanidad de vanidades. Y la vanidad no es soberbia. La vanidad quiere decir fútil, ¿no? Quiere decir justamente eso que no tiene demasiada importancia, pero que nos ocupa, ¿no? y nos preocupa. Entonces hay en el arte temas que se repiten, por ejemplo, como esto de el encuentro de los tres caballeros y las tres calaveras, que justamente es eso, es un recordatorio, ¿no? Es también una narrativa mítica de tres caballeros, a veces incluso hay alguna mujer que van cabalgando felices, bien vestidos, por un bosque, y se encuentran con tres esqueletos o tres calaveras que les recuerdan que en realidad lo que ellos son hoy van a ser pronto estos que están vivos, ¿verdad? Y es el lema de este lugar, que francamente es de los más bizarros que he estado, que es la iglesia de Santa María de la Concepción de los Capuchinos, es la cripta que está abajo, que en realidad también fue una solución, digamos, un poco práctica, porque habían durante 400 años, habían enterrado monjes capuchinos y ya no había forma de gestionar esa cantidad, ese volumen de huesos. Entonces se les ocurre a Urbanos VIII, se le ocurre hacer esta cripta, que es un recordatorio, porque todos estos elementos que ustedes ven como decorativos, tan manieristas, en realidad son tibias, son todos huesos, calaveras, que están colocados, digamos, de una manera como de siniestra, pero cierta belleza, y que nos hacen recordar justamente eso, lo del vanitas, ¿no? Es lo mismo también que pasa con estos esqueletos enjollados, que son justamente, en realidad son reliquias que circularon en el siglo XVII por Europa, básicamente en Alemania, y que recordaban, digamos, celebraban a estos mártires romanos joyándolos, pero en el fondo también estaban recordándonos, como los vanitas, el fin de la vida.
increíblemente, Demian Hirst, en esta obra que es tan cara, que en realidad son dueños, creo que él tiene un 20%, pero es una especie de sociedad anónima sus dueños, vuelve con el tema del Vanitas, ¿no? Esto se llama Por el amor de Dios, es del 2007, es una obra sumamente famosa y reproducida. Igual siempre me pregunto dónde estará, ¿no? Pues son tantos los dueños, yo no sé si se rotan o si la pobre obra vive en realidad siempre dentro de una caja de seguridad, porque es una calavera de platino que está forrada por 8.601 diamantes. O sea, realmente es como, ¿no? Una obra que no puede estar, no puede tener su vocación de estar expuesta todo el tiempo, ¿no? Y hablando de las pestes y de los de a quienes se ha llevado, ¿no? Todo el desconocimiento, acá tenemos una obra muy tardía de Tiziano, que es una especie de expresión de su testamento. Se llama Alegoría de la Prudencia. Y acá tenemos a Tiziano, muy viejito, autorretratado. Tenemos a su hijo y tenemos al que posiblemente era un asistente que él consideraba casi como un nieto, que representan como justamente el pasado, un lobo, el presente, un león, y el futuro, un perro. Esta alegoría de la prudencia es de alguna forma una expresión estética de lo que era el testamento que hace Tiziano cuando ya bueno, ve venir su final, en que lega, digamos, sus bienes y los reparte entre su familia. Esta alegoría de la prudencia significa que es posible que nosotros transitemos los tiempos de la vida con inteligencia. Si logramos zafar, ¿no?, de este lobo que es el pasado y que trata de atraparnos, de la furia que a veces no podemos entender del presente y del llamado de este perro amistoso, ¿no?, que nos invita a un futuro que en realidad todavía no existe. Pero bueno, Tiziano, eso sí, tenía como casi 90 años, ¿no? Tiziano va a morir también por la fiebre, y acá hay un cuadro de 1832 que representa justamente la muerte de Tiziano en Venecia durante la peste, y va a recibir el honor contradiciendo todo lo que eran las enseñanzas, las reglas, digamos, sanitarias del momento, y va a ser enterrado con honor. O sea, se le da la oportunidad de despedirse ¿no?, de Venecia como si fueran tiempos normales. Hay otra peste, que es la peste, digamos, la gripe española, que es una peste también ignorada no, callada por motivos políticos. Y se llama la peste española. En realidad, pobres españoles no tienen mucho que ver, simplemente que en la Primera Guerra Mundial esta peste empezó a atacar a los ejércitos, tanto alemanes como franceses, ingleses, a todos, pero como España era neutral, en realidad no tenía un interés, digamos, que defender, dijo, nosotros tenemos esta epidemia de la gripe, y entonces le quedó el nombre de la gripe española, que obviamente es una gripe también, es una pandemia, va a llegar a América, África y a Asia, y se va a llevar a Klimt, por ejemplo, en 1918, se va a llevar a Egon Schiele, también en el 18, Egon Schiele debilitadísimo, digamos, también por las condiciones de hambre, ¿no?, que se estaban pasando. Se muere primero su esposa y 3 días después se va a Schiele, se va a ir Modigliani también, o sea, y alguien que va a sobrevivir es Munch. Munch se autorretrata en 1918 y se llama justamente Autorretrato después de la gripe española, ¿no? Ese hombre demacrado, debilitado, donde el color que vemos alrededor parece contradecir, ¿no?, esa debilidad que vemos, bueno, pero sobrevive. Y Munch había estado siempre muy rodeado por el tema de la muerte.
Fíjense que él pinta en 1889, y es muy rechazado este cuadro, que se llama La niña enferma, que en realidad era un homenaje a una de sus hermanas que había muerto tuberculosa cuando él tenía 15 años, una muerte que lo impactó mucho. Y la tuberculosis es otra pandemia. Esta es una obra de Fidelio Ponce, está en el Museo de Bellas Artes de Cuba, y nos muestra también, para mí es un pintor maravilloso, murió pobrísimo, vivió además muy pobre, y tenía como esta cercanía, digamos, con la tragedia de la tuberculosis, que era también, ¿no? Una enfermedad que se ensañaba con los más pobres. Y acá vemos el tema del que hablábamos, de la caridad, ¿no? de la ciencia, y también el tema del vanitas también. Lo que dice Camus es que me parece como muy positivo y muy para llevarnos como un mensaje de esperanza, es que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Y esto me parece que bueno, nos puede ayudar a tener un poco de esperanza en este momento. Fíjense que Leonardo, por ejemplo, que había sobrevivido a las pestes bubónicas, ¿no? de Milán, se le ocurrió una manera maravillosa, que era hacer que todos los edificios fueran como de 3 pisos, o sea, que se aislara la parte de comercio, la parte donde dormían los animales, de la parte de habitación, ¿no? Cuando en realidad siempre, en general, se estaba todo junto. Y entonces hizo un proyecto fantástico de ciudades satélite. Lo que él decía es, en vez de tener una ciudad tan poblada como Milán, que se da tanto para este problema de los contagios, lo que tenemos que hacer es tener 10 ciudades satélites más pequeñas y pensadas especialmente para ser ciudades sanas. Entonces había pensado todo el sistema de acequias, todo el sistema de construcción, o sea, realmente es un proyecto maravilloso, pero bueno, proyecto no llevado a cabo. Sí, se llevó a cabo, por ejemplo, este sanatorio Alvar Aalto en Finlandia en 1933. Y fíjense ustedes, claro, esta es una época donde todavía la tuberculosis no se había podido detener. Y bueno, este edificio está, por si quieren comprarlo, está en venta en este momento, porque bueno, porque ya no tiene sentido, ¿verdad? O sea, por suerte, ya este tipo de sanatorios, pero igual es una bellísima obra y obviamente estaba pensada para facilitar la recuperación específica de estos enfermos. Hay un personaje, más allá de Jenner, que es el que finalmente pone en marcha la vacunación, que me pareció absolutamente fascinante, que es esta dama, que fue una mujer, estuvo casada con un diplomático, era una aristócrata, y muy viajera. Y esta mujer, Marie Montagu, se va con su marido a Turquía, como su marido va como embajador, y ahí ella empieza a viajar, ella misma se contagia de viruela, sobrevive, pero bueno, lleva las marcas toda su vida, y descubre en India que hay una costumbre que se hace 1 o 2 veces por año, que generalmente la hacen mujeres antiguas, que traen la cepa, digamos, de la peste en una pequeña nuez, y haciendo incisiones con una aguja, en varias incisiones en venas de los que quieran inocularse, les inocula una pequeña cantidad de esa peste, la persona pasa 2 o 3 días con fiebre en reacción, pero nunca más vuelve a contagiarse. Eso que se llama la varolización, ella lo va a llevar en pleno siglo XVIII, lo va a llevar a Francia, lo va a llevar a Inglaterra, y bueno, como era una mujer bastante bien conectada, va a lograr que los reyes no se sometan a esto. Ella misma lo había hecho con toda su familia, y bueno, de alguna manera va a abrir la puerta para esto. Pero bueno, el siglo XX, ¿no? A partir de los 80, vamos a vivir, muchos de nosotros
la hemos vivido en tiempo, ¿no? Hablamos en presente, no es algo histórico, porque nada, hemos sido testigos históricos del SIDA. Y el SIDA va a traer justamente una cantidad de formas de que se revive, digamos, el tema del silencio, de lo vergonzante, porque bueno, está atado también al tema del sexo, el sexo promiscuo, el sexo homosexual. Y una de las respuestas más bellas, me parece esta, de Félix González Torres, un cubano que murió de SIDA también, que fue expuesta en el Museo de Artes Visuales hace unos cuantos años, y él no vende su obra, pero sí da las indicaciones para instalarla, se instala en cada país de una manera diferente, con materiales, digamos, del propio lugar, y es una cantidad de caramelos, que ya les digo, son producidos en cada país, se usan, por eso cambian los colores, que tienen el peso ideal, el peso en salud de su compañero Ross, que murió de SIDA. Los espectadores de estas muestras son invitados a tomar todos los caramelos que quieran, pero quien organiza o quien es el dueño de la obra, digamos, tiene la obligación de todas las noches volver la cantidad que se ha sacado durante el día, es decir, devolver de alguna forma simbólica a reconstituir ese peso que tiene esa cantidad de caramelos que se ofrecen, pero que hacen una especie de resurrección de la persona amada. Me parece que es de las formas artísticas, poéticas, ¿no?, del arte contemporáneo más bella, justamente, de trabajar el dolor de la pérdida y esa fe, digamos, en una especie de rito de resurrección infinita. Kate Haring, que también murió de SIDA, hizo esta obra en 1989, justamente delatando, ¿no?, el tema de la ignorancia como igual al miedo, el silencio, ¿no?, que significaba la muerte. Es decir, él hizo una obra muy potente que tenía que ver con la lucha, porque se entendiera de qué se trataba realmente el SIDA y cómo podía superarse superando justamente la ignorancia, el miedo y el silencio. Esta otra obra es de unos canadienses, se puso en el Malva y habla sobre otra consecuencia que tiene que ver justamente con el SIDA, que es la sobremedicación, ¿no? Y eso de vivir tan dependiente de una gran cantidad y pasiva, ¿no?, en nuestros organismos de esa medicación. Y bueno, para cerrar, yo me pregunté un poco qué pasaba ahora, ¿no? Y bueno, de las respuestas, digamos, que me parecieron interesantes, que en realidad, obviamente, todo sacado de la red, fue volver a ver estas obras que en realidad están ahora resignificadas, pero son unas obras hechas en los 90 por un artista español que representó obras icónicas del arte occidental, ahora vacías, sin gente. Entonces, una versión, obviamente, de la cafetería de Hooper. Después el tema, bueno, de también otro ícono, ¿no?, del arte occidental, la Mona Lisa, o la Chica de la Perla, con sus mascarillas. Algo que me parece sumamente interesante es el tema de cómo empezó a haber un arte casero, ¿no? Ese tema de tomar una figura, una pintura famosa y reconstituirla con lo que tenemos en casa, tratando de establecer un diálogo con los artistas, pero sin depender, o sea, fotografiando también con nuestro celular, sin depender de todo un andamiaje profesional, que está bueno, me parece, digamos, no limitarse, porque es lo que pasa un poco con el arte, sobre todo el arte mimético, ¿no?, tradicional, es que requiere tradicionalmente como el uso de una habilidad, de una herramienta que no se logra fácilmente. Pero bueno, el arte digital ha logrado, digamos, como que sí, que sea posible, digamos, estas intervenciones, estas apropiaciones de obras como, esta fue una de las primeras que me llegó y me hizo mucha gracia, que es la lección de anatomía de Rembrandt, con
los discípulos allá arriba. Es tal cual como estamos trabajando ahora por Zoom, ¿no? Y el Zoom, que se convirtió en una especie de herramienta para las clases, para la comunicación, también los días previos a Semana Santa surgieron varias versiones de esta última cena de Leonardo, acá con los apóstoles arriba, ¿no? Y el pobre Leonardo solo, pero a los pocos días simplemente una frase, o sea, algo que tecnológicamente es súper sencillo, le dio como una vueltita de tuerca muy graciosa, ¿no? Ese tema de está prendido tu micrófono, como el de alguien que siento que está prendido, y que por favor apáguenlo. Chequen sus micrófonos, en serio, no saben lo complicado que es hablar con los micrófonos prendidos. Y por otro lado, acá tengo una apropiación del artista argentino Marcos López, esto se llama El Asadito, es una obra que tiene muchos años, desde el 2001, pero que tenía una larga vida de apropiaciones por parte de otros, incluso de reversiones por el mismo artista. Y esto se lo saqué de su Facebook porque Marcos recibió de alguien, que ahora no recuerdo el nombre, porque esto también es como que se vuelve anónimo, ¿no? Uno postea, repostea, reenvía, y bueno, su famoso asadito, que a su vez es una apropiación de la última cena de Da Vinci, hecho en versión Zoom. Y esto sí es diseño original, esto es un prototipo de escudo que se llama Sea Batman, es de un arquitecto chino que logra, por un lado, generar esa distancia, digamos, ¿no? De un metro y algo, y por otro lado, por su diseño y por su material, logra mantener adentro, por arriba de los 26 grados, que es lo que el virus ya no es peligroso. Me parece que un tema que muchos de nosotros tenemos y que nos está como preocupando es cómo vivir este tiempo. Y de nuevo vuelvo a Camus en La Peste, y él lo que recomienda es sentirlo en toda su lentitud. Dice, esta experiencia será asequible para todos con la peste, pero la incertidumbre y el miedo transformarán la lentitud en parálisis, estancamiento. El tiempo no se adapta a nosotros. Somos nosotros los que debemos aprender a experimentarlo en toda su plenitud. El tiempo es el barro de que estamos hechos. Qué frase, está más divina. No podemos permitir que pase de balde sin producir frutos. No es posible volver atrás. El tiempo perdido es irrecuperable. Parece que este llamado a entender que este tiempo, por más que sea un tiempo de incertidumbre y de espera, es un tiempo de nuestra vida que se nos va, ¿no? Es un tiempo que merece ser honrado de una manera positiva, digamos. Me parece que es muy importante porque es lógico que nos pasemos mirando series, ¿no? Consumiendo cosas como de una manera un poco pasiva, pero bueno, es nuestro tiempo, es parte de nuestra vida. Dicen que el que no sabe estar solo desconoce lo que es la verdadera libertad. Debemos buscar al otro por anhelo de fraternidad, no para huir de nuestros miedos. No hay que lamentar el aislamiento impuesto por las autoridades. Es una buena oportunidad para explorar nuestra intimidad y buscar un sentido a la vida. Bueno. Y acá traje estas obras de Charlotte Solomon. Charlotte Solomon fue una artista asesinada en un campo de concentración cuando tenía 25 años. Yo la conocí a través de esta novela, que se la recomiendo, de David Foquinos. Es una artista que estuvo de alguna forma también como confinada, digamos, cuando comienza la Segunda Guerra en Francia, y hace un proceso muy íntimo de sanación por medio del arte. Ella tenía varios antecedentes que además no estaban explícitos, no se hablaba de eso en su familia, de mujeres que se habían suicidado. Y entonces, digamos, su objetivo era poder superar ese tánatos, ¿no? Y atarse realmente a la vida, por más que venía siendo muy difícil. Ella había sido prácticamente expulsada de la escuela de arte por ser judía,
digamos, todo lo que se estaba viviendo era muy terrible, pero ella produce durante estos años, del 40 al 42, más de 800 obras, de las cuales va a elegir 600, que por suerte se las deja a tiempo a un médico del pueblo donde estaba, y después su padre y su madrastra las van a recuperar cuando termina la guerra. Están expuestas, en realidad están guardadas, no se exponen todo el tiempo. Es una obra muy frágil de papel en el Museo de Historia Judía de Ámsterdam, y se le han dedicado muchas exposiciones últimamente. Es como, digamos, esto de la sanación por medio del arte, ¿no? El poder poner en imágenes la propia historia y los propios fantasmas. Y para cerrar, los quería dejar con este poema de Pessoa, perdón, que dice: de todo quedaron tres cosas. La certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir, y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Bueno, así que muchísimas gracias, y ahora sí. Se pasó. Muchas gracias, Inés. Te tomo la palabra porque le vamos a pedir a María Cristina Rico que silencie y a Cristina Valdovinos también. Gracias. Cristina, igual no se escucha, Cristina, pero por si sucede algo. Eh, Tenemos una pregunta que hizo Adrián Sorge, Inés. Sí, perfecto, te estoy escuchando, estoy deshabilitando nomás la Perfecto. presentación, querida. Sí. Cristina Valdovinos es la otra persona, y bueno, ya aprendimos que para la próxima vez, si estoy, me van a hacer como anfitriona para poder eliminar los sonidos. Prometo aprenderlo para una próxima vez, porque entiendo que a veces es difícil para las personas que no están acostumbradas manejar el tema del sonido, pero es absolutamente fundamental, porque la verdad que les confieso, es muy difícil hablarle a una pantalla. Yo trato de sentir la energía de ustedes y todo eso mágico, pero cuando hay interrupciones de sonido es muy difícil. Sí, adelante, perdón. Bueno, te digo la primera pregunta, además de que, bueno, hay mucha gente que te está felicitando. Hermosa Inés, gracias Inés, excelentes Gracias. aportes, muy bueno. Me tengo que ir, gracias. Es una hora terrible. Fascinante como siempre, Inés. Muchas gracias, excelente, una genia. Y bueno, pero una pregunta de Adrián Sorge, dice que tiene una pregunta que se orienta a reflexionar el por qué, y entonces te pregunta, ¿cómo influye o puede influir la obra artística a perpetuar esa memoria de las enfermedades y lograr trascender el conocimiento de lo que ya hemos vivido como humanidad? Qué difícil esa pregunta. Yo creo que en realidad las obras pueden tener una intención, pero que sobre todo, un poco por aquello Humberto Eco, se completan, digamos, con una creación que es del propio espectador. Entonces cada uno va a encontrar, y no necesariamente en una obra que hable de la peste, va a encontrar esos recursos, esa forma de elaborar ¿no? pensamiento o sensibilidad a partir de las obras. Eso me parece que es importante. Yo traje básicamente obras, porque bueno, muy estrechamente relacionadas por su contenido o por el contexto en que fueron hechas ¿no? con este tema de las pandemias, pero en realidad creo que hay otras obras o simplemente, nada, a veces, yo qué sé, ver un yuyito que nace nos conecta con eso con ese otro sentido. No sé, me parece. Bueno, Federico Arnaud te manda una felicitación enorme. Ah, gracias, Fede. Y también Maybet Garcés, están escuchando todos los estudiantes del curso de estética, y pregunta si podrías desarrollar un poco más en qué sentido se puede representar la muerte y la peste de una manera bella. Lo comentaste un poco, dice, a propósito del cuadro de Blanes. Eh,
Digo, yo ¿Cómo? creo que es un tema como para explorar bastante más, ¿no? Pero eh, lo que yo quise decir con la representación de la mujer víctima de la peste es que en realidad era una mujer, desde el punto de vista naturalista, era una mujer inmigrante, posiblemente este, eh, no demasiado bella, ¿no? Que había muerto como, con digo, esa primera representación que él hace es una primera representación como mucho más naturalista de lo que puede ser una agonía, ¿no? Y que sin embargo él la embellece para mostrárnosla como una dama que digo, es menos, menos naturalista, pero también es como una visión más cariñosa, si se quiere, ¿no? Más en que está embellecida, que la muerte es bella y la muerte ha sido representada como bella. Bueno, tienen Olga Chasco, Jessica Lange, ¿no? La muerte no siempre es horrible. Lo que pasa es que yo creo que también nosotros en nuestra cultura contemporánea tenemos un trato con la muerte mucho menos habitual de lo que tenían las generaciones anteriores, ¿no? Si ustedes piensan, a principios de siglo era lo más común tener 8 hijos, pero que te llegaran 3 o 4 a la edad adulta, ¿no? Entonces también hemos perdido ese trato con la muerte. Claro que la muerte ha sido representada como bella y como una tentación, ¿no? Es lo peligroso del tánatos. Con respecto a eso, hay un aporte de Carolina Porley que dice que un articulista del diario La Tribuna en 1871 dijo: es horriblemente bella esta pintura, a propósito de la de Blanes. Claro. Y también aportan que, bueno, bella, bella como la obra de Félix, también, dice Micaela Lemos. Y Federico nos pregunta si crees que la cultura aparece como una necesidad humana en este contexto, en el contexto de pandemia, de enfermedad. Sí, yo creo que es un gran descubrimiento, no lo digo yo, ¿no? Lo he leído estos días y me parece, o sea, justamente a veces un ámbito que en las políticas públicas suele ser recortado tan rápidamente, ¿no? Donde se dan tan pocos, tan poco generosos en general, ¿no? Las gestiones públicas, de golpe los artistas empezamos a ser necesarios, los que cantan, los que pintan, o sea, ¿no? Es como, wow, mira vos, ¿no? Bueno, creo que también pasa con los trabajadores de la salud, que también, ¿no? Son muchas veces olvidados y también, obviamente, pagados de una forma en que, no, si uno piensa en lo que es, bueno, ahora, digo, anda por ahí mucho esa reflexión, no es mía, pero no, si uno piensa en lo que cobra un futbolista respecto a lo que puede cobrar un médico, ¿no? O un artista, y bueno, y en este momento parece que los futbolistas no son tan necesarios para las sociedades como pueden ser, ¿no? La gente de la salud o los artistas. Tenemos, Inés, bueno, Caro dice que ese articulista lo decía Caro, me encantaría escucharla. ¿Por qué no le damos el micrófono a Carolina, por favor? Sería un honor. que se auto dé el micrófono. Hay otras Yo no la preguntas. puedo ver, pero acá, no. Ahí puede hablar, Caro. Está ¿Puedo? perfecto. Gracias, Carolina. Bueno, felicitaciones, Inés, me encantó. Muchas gracias. Y muchas gracias por tu aporte, porque vos fuiste muy Dale. generosa. No, con respecto al cuadro de Blanes, ¿no? Que se le criticó mucho cómo representó a la italiana, ¿no? A la madre italiana muerta, porque justamente se decía que no era muy real la representación, que estaba muy linda, ¿no? Y me parece que yo cuando lo trabajo en clase el cuadro, entre otras cosas, cito la muerte de Marat, ¿no? De David, porque hay una cuestión ahí como de dignificar al muerto, ¿no? De homenajearlo de alguna manera, y también de transmitir una idea de serenidad, ¿no? Que es bien clásico, que es la formación de Blanes, que era la formación de David, y que aparte en el caso de Blanes era estratégico, porque Buenos Aires obviamente había perdido 14.000 personas, había sido muy caótico todo, Sarmiento había huido, que era el presidente, ¿no? Se le criticó mucho,
esa huida de las clases altas, o sea, justamente los casos de Pérez Roque y de Argerich fueron casos excepcionales en realidad, ¿no? Entonces había una sociedad que además le echaban la culpa a los italianos de la fiebre, había como mucha división, mucha confrontación social, mucho caos, mucha anarquía, mucho desorden, y había que transmitir serenidad, ¿no? Había que hacer como un bálsamo para permitir una catarsis colectiva, y eso fue lo que hizo Blanes. Entonces, en realidad me parece que hubo como una intencionalidad política de civilizar a la muerte, ¿no? Digamos, de permitir un duelo colectivo y de transmitir esa serenidad que es tan cara a Occidente, ¿no? A la cultura occidental. No era esa Totalmente, vos decís que es cierto, eso viene de la, ¿no? Tiene una raigambre clásica, la dignidad, es decir, ¿no? La no representación del dolor tan expresivo, justamente. Buenísimo, sí, es tal cual, tal cual. Yo creo que además tiene que ver con eso un poco, ¿no? Que decía Barran también del disciplinamiento, Claro. ¿no? Es decir, Sí, no también experimentar. cómo se ocultan los estragos de la muerte, ¿no? O sea, cómo la muerte Exacto, pasa a ser ocultada, entonces no la mostramos a una mujer que parece dormida, pero claro, tiene que ver con eso, con el modelo, digamos, de civilizatorio, ¿no? clásico, De claro. disciplinar la muerte, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay otras Buenísimo, preguntas. gracias, Carmen. Mm. Gracias, gracias, Caro. Hay otras preguntas. Hay muchas más. Por eso tampoco quiero excederme demasiado, pero Todo eh, bien. Tengo un temita, un aviso de que no estoy bien de conexión. Voy a deshabilitar mi video, pero estoy acá, ¿sí? ok, ok, genial. Pregunta Valeria, dice que ella es profesora eh, y quiere saber cómo desarrollar más el tema de qué pinturas considerarías tú que ella debe presentar a los alumnos para complejizar todo este tema de la pandemia. Bueno, me encantaría saber qué edad tienen sus alumnos, eso me parece que es como importante, ¿no? Porque, Ok. pero me parece que está bueno como mostrar distintos tipos de arte, porque cada uno puede conectar más o menos digo, si son niños muy chicos, yo evitaría algunas cosas, ¿no? Pero bueno, es mi Ya postura muy tenemos, personal. ya tenemos su mail, así que después le podemos escribir y mandarle Genial, las genial. Pero me recomendaciones. parece que está bueno como ese tema de ver las respuestas de una forma, ¿no? Como ver un poco qué pasa con el arte medieval, con el arte renacentista, es decir, y con el arte contemporáneo. Me parece que ayuda mucho como a ver como un total de respuestas, ¿no? Que no solamente quedarse en algunas, porque están muy teñidas las respuestas, como, ¿no? Lo que nos decía Carolina, muy bien, están muy teñidas de la ideología de una época, de una forma de ver temas filosóficos, políticos, entonces me Sí, con parece que respecto está bueno. a eso, Elena nos ha mandado cosas por privado diciendo que, bueno, dice, pensemos en todo el arte que tiene como objeto el culto a la muerte, las pirámides, el arte africano. También pensemos en la película Muerte en Venecia, el Adagietto de Mahler, eh, digamos, retomando un poco lo que estaban hablando con Carolina sobre el tema de la representación de la muerte, pero también como una forma de, de hacernos de la muerte, Claro, un claro. lugar de la modernidad. Eh, Hay otras preguntas más. Andrés pregunta, dado el avance tecnológico que vivimos, ¿crees que esto puede ser un impulso para el arte digital, para repensar a dónde va el arte? Yo creo que sí, creo que no estamos ahora nosotros estamos. Digo, me parece que es como re importante entender en dónde estamos. Estamos atravesando algo que es inédito para nuestra generación, que nos coloca de nuevo frente a una cantidad de preguntas que no son las que nos estábamos haciendo en nuestra vida cotidiana, que fue un parate brutal, ¿no? Y un cambio de un día para el otro de toda nuestra agenda, nuestras expectativas, ¿no? Que nos lleva a respuestas, yo qué sé, yo me puse a amasar pan, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, y me resulta terriblemente catártico lo de sacarle, ¿no? Darle y amasar y cocinar mi propio pan y yo qué sé.
cuidar mis hierbitas, es como muy primitivo y lo reentiendo eso, ¿no? Pero me parece que no hemos llegado todavía a poder ver cuáles son, digamos, no podemos saber hacia dónde van las respuestas artísticas. Con Me parece que estamos respecto, muy en proceso, ¿no? Yo anoté algunas cosas que tenían que ver con diseño aplicado, muy reciente, o con esas primeras respuestas que las conocí a partir de las redes, o sea, lo considero casi un arte popular, o apropiaciones, que me parece que es como parte del arte contemporáneo, ¿verdad? Y que es una respuesta muy contemporánea de artistas y de no artistas que no saben que están haciendo apropiacionismo, pero lo están haciendo, facilitado por toda esta técnica digital, ¿no? con respecto a esto de lo digital, Facundo nos pregunta si tuvo una función informativa el arte, lo que nos mostraste respecto a la peste en la era previa a los medios masivos y las redes. Sí, informativa y como les mostré con los apestados de Jaffa, muchas veces falsa, ¿no? O sea, Napoleón en realidad mandó matar toda esa gente, pero digamos, la elaboración artística y política de eso fue, nuestro héroe fue y dio el toque del rey, o sea, se volvió a revivir un ritual, ¿no? Que hacia casi un siglo había caído en desgracia, para de alguna forma decir, bueno, este hombre está tocado por lo divino, en una era justamente filosóficamente, ¿no? Con la ilustración y todo eso, muy relacionada con el racionalismo, pero bueno, lo que digo, cuando nos toca, ¿no? Nos toca la pandemia, nos ponemos casi paleolíticos, o sea, hacemos unos procesos súper interesantes, ¿no? En realidad ahí veo a Facundo Ponce de León como me gustaría que hablara. Ese auto... A ver, ahí está. Gracias, Inés. Apasionante todo, muy interesante. Y en realidad, mientras era partícipe de la conferencia, pensaba justamente cómo me estaba deleitando con tu exposición. Y ahí fue que me surgió la pregunta, bueno, ahora yo me estoy deleitando, pero capaz que estas obras en su momento no eran un deleite, eran el informativo para mucha gente, era el momento de, frente a esa pintura, entender cosas de higiene, cosas de comportamiento. Ahora vos estás haciendo el ejemplo de la fake news, de Napoleón en la era ilustrada. Claro. Entonces, en esto que vos mismo decías después en los comentarios, de que las obras se completan en el contexto, si esto que para nosotros hoy era salir un segundo de la agenda para entrar en esta dimensión artística, en su momento esas obras tenían una función mucho más concreta de informar a las comunidades donde se exponían, ¿no? Era por ahí. Sí, me encantó lo de las fake news de los apestados de Jaffa. Sí, yo creo que va más allá, va también como una especie, muchas fueron elaboradas muchos años después. Muchas no eran informativas, eran informativas, por ejemplo, cuando se pinta en el siglo XVI, XVII, la peste de Atenas, ¿no? Está informando de algo que pasó hace mucho tiempo, pero nos está conectando y diciendo, fíjense, pasó en Atenas, ellos sobrevivieron, ¿no? Y nosotros, Seguro. de alguna forma nos está enseñando, no es una información, pero sí es muchas veces una puesta a punto de un cambio de forma de mirar el mundo, por ejemplo en Siena, ¿no? Cuando aparecen esas alegorías del buen gobierno, bueno, se están refiriendo al buen gobierno que debe tener una ciudad también para poder sobrevivir, para ser más sana. Nos están enseñando, aunque quizás no sería tan informativo, ¿no? Es formativo Bruegel, y por eso nos toca todavía hoy, ¿no? Cuando, Muchas gracias. no, muchas gracias a vos. No sé si alguien más quiere, porque preguntas por escrito, que yo sepa por acá no tenemos. Si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Sí? ¿Elena? Muchísimas gracias, Inés. Estuvo bárbaro ese paneo así
desde los relieves egipcios hasta la contemporaneidad. Y Gracias. pensando cómo es que esto puede ser una materia, o sea, cómo esto nos puede dar materia en tema de arte, ¿no? Como informar o conformar el arte. También el tema de las arquitecturas, ¿no? Pensemos en el caso, para seguir con Venecia, el Lazareto de Venecia, que desde las guerras y con la historia occidental sin duda. Bueno, el Lazareto de Venecia, ni que hablar. Y pensemos también en el Lazareto de la Isla de Flores, que no es mucho más cercano, como esa relación, para ponerlo en otros términos, la relación del cuerpo con el arte y del cuerpo con la ciudad. Exactamente. ¿No? Cómo es que se va estableciendo en cuanto y también quería como trazar la distinción, ¿no? Como la representación de la muerte y el arte que tiene como objeto el culto de la muerte, que pensemos las máscaras africanas, pensemos los tótems, también ni que hablar las pirámides egipcias, y que entonces alguien que preguntaba el tema de la belleza, bueno, creo que son manifestaciones artísticas y arquitectónicas de las cuales las consideramos bellas, porque la mirada es otra y porque no es la representación de la muerte, ¿no? Entonces ahí creo que también es como un desdoblamiento de qué pasa con eso. Y me pareció re interesante lo que trajiste del médico de la peste, ¿no? Con el pico y Los las hierbas y medios, todo eso, sí. y que hoy por hoy también lo tenemos súper asociado al Carnaval de Venecia, ¿no? Como uno de los personajes. O sea que también cómo eso se va resignificando y Sí, yo no me quiero ir, reapropiando. no me quiero ir porque, bueno, por la hora y porque, pero en realidad si vos pensás, muchas de esas obras bellas de las que vos hablabas, son obras que tienen que ver con la resurrección, que es ¿no? Otra cosa que en el arte aparece también, ¿no? Desde, bueno, desde Egipto, o sea, pero antes también. O sea, esos mitos de la resurrección son también una promesa de belleza eterna, ¿no? Entonces, no es solamente la muerte como, bueno, que además es nuestro destino ineludible, sino esa otra promesa de que así como las plantas, ¿no? En el invierno se secan, pero después vuelven a nacer, también nosotros estamos atados a los ciclos de la vida y la resurrección y de alguna forma confiamos en ellos, ¿no? Sí, con respecto a eso, tengo unas preguntas, pero no las voy a hacer porque ya son más de las 2:30. Creo que se une mucho con tu propuesta, con marcar como esas diferentes etapas, ¿no? Desde la peste, las diferentes posturas hasta llegar a esa postura final del conocimiento, ¿no? Creo que para mí fue muy enriquecedor también ese eje que tuvo la charla, que hizo que vos fueras a partir de ese eje, de nuestra relación con la enfermedad, ir mostrando las diferentes representaciones con sus diferentes funciones, con sus diferentes técnicas y con lo que estaba hablando. Bueno, muchas gracias. Nobleza obliga para una charla de estas, uno no puede hacer demasiadas citas, pero es una apropiación. Y ni siquiera recuerdo ya de quién. Pero cuando lo encontré dije, bueno, esto puede ser una buena forma de estructurar, ¿no? Cómo vamos atravesando, porque a mí lo que realmente me fascinó cuando encontré fue eso, yo qué sé, ¿no? Lo de los Habsburgo, no queriendo dejar de hacer un cumpleaños y potenciando el contagio, en fin, vos decís, pero todo esto lo estamos viviendo, está en la Rambla el fin de semana, ¿entendés el tema? O en la subida, yo qué sé, fue muy enriquecedor ese aporte de poder estructurarlo, pero no es mío, es un gesto de arte contemporáneo de apropiación. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ya algunas personas hicieron sus preguntas. Creo que sí, que podemos ir cerrando. Para otro capítulo, dice Mara Márquez, la muerte y el renacer, representada en la escultura y la arquitectura. Así que, bueno,
Bueno, fantástico, sí, sí, un hermoso capítulo, ¿no? De las resurrecciones, y bueno, y también, ¿no? Como las resurrecciones en las distintas creencias, en las religiones, y cómo está unido, digamos, toda nuestra cultura desde ese origen semítico hasta ahora, y cómo se va manifestando, es realmente apasionante, sí. Inés, te queremos Cuando agradecer. quieran. Sí, te queremos agradecer y ya estás, como dice Sergio Puglia, conminada a hacerlo para más adelante. Florencia se tuvo que ir porque tenía una reunión. Quiero agradecer a todos, a todos, a todos, a todas, a todes. Ha sido maravilloso, Inés. Muchísimas gracias. No, Luego, muchas gracias a todos, realmente fue impresionante poder estar en contacto, digo, es algo como muy importante en este momento para todos, tener un objetivo, podernos poner en contacto. Para mí fue muy emocionante la presencia de los colegas profesores, de mis exalumnos, de colegas de dirección de arte que quiero mucho, y bueno, estoy un poco emocionada, sí. Gracias. sí, porque además cada una de estas pantallas veo que hay gente que hay 2 o 3 personas atrás de cada pantalla. Así Eso que está buenísimo. ¿Y qué hora? Así que bueno, vamos a liberarlos para que almuercen y bueno, y sí, sigan vamos a elaborando. avisar por mail, le vamos a avisar por mail donde pueden ver la grabación. Más adelante tenemos todos sus mails y vamos a enviar esa información. Claro, porque se puede mandar y ahí recuperan también, digo, lo ven con las imágenes, así como con la relación en que lo fuimos haciendo, entonces está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y sos tú la que cierra este espacio Ah, virtual. perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos, ha sido un enorme placer, Gracias, Inés, me especialmente María encantó. Ángela, muchas gracias No, por haber ustedes. gestionado el chat. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.